Mis amados hermanos, Dios les bendiga, que este día sea un día lleno de bendición, el encontrarnos nuevamente y el poder compartir la palabra del Señor es de gozo y alegría. Les extraño, gloria al Señor, les amo grandemente y oro al Señor para que en este mes de junio la gloria del Señor se siga manifestando como lo hizo en el mes de mayo, en el mes de abril, en el mes de marzo y desde que empezó esta cuarentena y esta pandemia. Damos gracias al Señor de volvernos a ver, agradecido con cada uno de los hermanos que participan en los diferentes cultos que se dejan usar del Señor. Gracias al Señor por el grupo musical que nos está enviando esas alabanzas maravillosas con las cuales nos regocijamos y nos alegramos y nos sentimos aún más unidos y en mayor bendición de poderles escuchar, de verles, Dios del cielo, a través de estos sistemas tecnológicos que nos permiten vernos y permiten gozarnos, gloria al Señor, porque si los usamos bien serán para bendición, seguirán siendo para bendición. En esta semana que termina y que inicia, damos gracias al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado, nos ha bendecido. Espero que todos estén muy bien de salud, que Dios les haya provisto todo, como sé que les ha provisto todo, como Dios les ha bendecido. Nos gozamos y nos alegramos de poderles saludar, de poderles ver nuevamente. Es un placer verlos cada semana. Oramos al Señor, se están haciendo trámites porque ya van a empezar a abrir las iglesias en el mes de julio, dicen. Estamos preparando los protocolos. No van a poder venir todos al culto, gloria al Señor. Estaremos haciendo esfuerzos para que les informaremos quiénes pueden venir, quiénes no pueden asistir, gloria al Señor, por cuestión de la pandemia, pero esto pasará y nos seguiremos gozando luego en el Señor y compartiendo las ricas y maravillosas bendiciones. En esta mañana le ruego que estemos abriendo nuestras Biblias allá en Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan a la iglesia en la dispersión, capítulo número 2, versículo número 18, versículo número 20 y versículo número 24. Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 18, versículo 20 y versículo 24. Voy a estar leyendo la palabra del Señor y lo hago a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo número 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo número 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra preciosa, maravillosa, gloriosa, Señor, que colocas, Dios del cielo, hoy frente a nosotros, Padre, para que con ella nos alimentemos, Dios, para que a través de ella nos miremos como en un espejo, Padre Celestial, y veamos, maravilloso Señor, lo que tienes para nosotros, mi Dios. Tu ciencia, tu sabiduría, tu comprensión, tu entendimiento, Señor, sea rebosando en nosotros, Padre Celestial, Padre adorado, para que Dios del cielo, Señor amado y bendito, al Dios del cielo, Señor amado, oír esta preciosa palabra, Padre Celestial, Dios del cielo. Nuestras vidas, Dios del cielo, sean siempre fortalecidas como lo han sido hasta hoy, Padre Celestial, Padre adorado. Gracias porque tu palabra es buena. Gracias porque tu palabra es viva. Gracias porque tu palabra es poderosa, Señor del cielo, sobre todo eficaz. Haga ella, Señor, en el día de hoy, Señor amado, lo que tiene que hacer, Padre Celestial, para que el alimento maravilloso, Señor, Dios del cielo, nos fortalezca espiritualmente, física y aún materialmente, Padre Celestial, y podamos, Dios del cielo, Señor amado, seguir, Dios del cielo, victorioso, Señor amado, engrandeciendo, exaltando y glorificando tu nombre, Dios. Gracias, Padre Celestial,
por cada palabra, Padre Celestial, Dios del cielo, de este mensaje, Señor maravilloso. Que tú te glorifiques de una manera especial en nosotros, Señor amado, y podamos, Dios del cielo, Señor amado, Padre Celestial, Dios omnipotente, traer, Señor amado, el sentimiento tuyo, Señor amado, a tu pueblo que te ama, Señor del cielo, a tu pueblo que espera, a tu pueblo, Señor amado y bendito, Padre, que está esperando siempre en ti, fortalecidos, Padre Celestial, con el poder y la grandeza de tu divino Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. En el día jueves, gloria sea al Señor, nuestro hermano Henry hablaba de la fe viva, predicaba y enseñaba al Señor a través de él, de la fe viva. Siguiendo esa misma línea, gloria sea al Señor, y en el tiempo presente que estamos, no podemos, gloria sea al Señor, desmayar, sino que tenemos que reforzar, gloria sea al Señor, y aún avanzar, gloria sea al Señor, no detenernos, porque el que se detiene sencillamente quedará a la vera del camino. Tenemos que seguir esta marcha que está, gloria sea al Señor, en la recta final. No sé cuánto tiempo faltará, pero el tiempo que falte nos esforzaremos y lucharemos, gloria sea al Señor, para poder conseguir aquello por lo que tantos años y tanto tiempo hemos luchado, y conseguir entonces nuestra meta final espiritual, que es la vida eterna. El apóstol Juan escribe, al igual que todos los escritores escatológicos o que hablan del tiempo del fin, están alertando del tiempo y nos están haciendo notar, gloria sea al Señor, que si este es el final, habrán señales, gloria sea al Señor, del final, y estas nos tienen que hacer ver, gloria sea al Señor, una realidad profética escrita para cada uno de nosotros, para usted y para mí, escrita, gloria sea al Señor, inspirada por Dios, para que le pongamos mucha atención, gloria sea al Señor, y aprovechemos el tiempo sabiendo que los días son malos. Nosotros ya tenemos el conocimiento del tiempo bíblico, y Dios se expresa, gloria sea al Señor, y trae la palabra de Dios a través entonces de esos escritores escatológicos, entendiendo que conocemos el tiempo final profético. Como el tiempo fue dado desde el principio por la misericordia de Dios, Dios entonces, en este tiempo que estamos reforzando, en este tiempo que estamos entonces haciendo las cosas de una manera con más fuerza, con más vigor, a pesar de las circunstancias, porque la iglesia, siempre que tiene problemas, siempre que hay dificultades, es que la iglesia crece, es que la iglesia se fortalece, es que la iglesia busca de Dios, es que la iglesia entonces se mete con Dios, y Dios en su infinita misericordia le fortalece, le bendice y le reanima, gloria sea al Señor, para seguir adelante. Es por eso que en este tiempo Dios nos bendice y nos da todo aquello que requerimos y necesitamos para poder entender el tiempo, y los hemos comprendido, gloria sea al Señor, porque hemos oído, y la fe viene por el oír. Y esa fe que el hermano Henry hablaba el jueves, cuando la ponemos en función, la ponemos por obra, gloria sea al Señor, entonces da como resultado que la fortaleza y la bendición de Dios está sobre nosotros, y que en el conocer del tiempo, gloria sea al Señor, en el cual estamos viviendo, nos permite entonces tomar de lo que tenemos, de lo que hay a nuestro alcance, gloria sea al Señor, de lo que hemos recibido, y ponerlo entonces por obra, y Dios se glorificará, y permaneceremos entonces en ese camino vivo, en ese camino poderoso, y en la bendición siempre gloriosa de la presencia del Espíritu Santo a nuestro alrededor, de la fortaleza de Dios y de la bendición del Espíritu Santo bendito de Dios, gloria sea al Señor, a nuestro alrededor. Por eso se demanda en este tiempo de una vida de mayor intimidad, una vida con una oración reforzada, una oración con una búsqueda mayor, que el tiempo que nos quede, el tiempo que nos reste, gloria sea al Señor, lo vamos a aprovechar bien, gloria sea al Señor, porque recuerde que lo primero que va a ser depurado va a ser la iglesia, gloria sea al Señor. La iglesia va a ser la primera entonces que va a ser depurada del pecado y de la maldad. Como dice el apóstol Pedro, allá en la primera epístola, en el capítulo número 4, versículo número 12, versículo 13 y versículo 17 al 18, especificando entonces cómo es que la iglesia es la primera que va a ser depurada, gloria sea al Señor.
En la venida del Señor, en lo que estamos viendo, gloria sea a Dios, es donde se va a traer, gloria sea al Señor, se va a expiar el pecado, se va a quitar la maldad y se va a ungir al Santo de los Santos, gloria sea al Señor, como dice el libro de Daniel. Por eso si miramos en ese primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 12, entonces nos dice, conociendo el tiempo, nosotros, gloria sea al Señor, que no se nos hace extraño, nosotros que tenemos la unción, tenemos el gozo y la alegría del Señor y tenemos el conocimiento de Dios, entonces dice, amados, refiriéndose a usted y a mí, amados, no os sorprendáis del fuego que os ha sobrevenido. La primera parte de ese versículo número 12 del capítulo 4 de primera de Pedro, entonces nos hace ver que no tenemos que estar sorprendidos porque conocemos el tiempo y conocemos los tiempos proféticos para este tiempo final. Entonces no se nos debe hacer extraño, y para muchos entonces están reclamándole a Dios que dónde está Dios, que el Señor por qué no ha hecho nada, que por qué, y muchas cosas ocurren. No tenemos nada que reclamarle a Dios. Nosotros conocemos que ese tiempo tiene que venir y que solamente lo que estamos viendo es algo que es el principio de algo que viene, que es más tremendo. Y como no conocemos el tiempo profético, entonces el apóstol Pedro nos está diciendo que no nos sorprendamos del fuego que nos ha sobrevenido. Nosotros, dése cuenta, si nosotros mirásemos y nos damos cuenta, mis hermanos, vivimos en este tiempo de tanta convulsión y de tanta cosa y de tanta necesidad económica y de que cierran las plazas, de que ya no hay el alimento, de que la gente no puede salir, que no pueden tomar el transporte, que las empresas no pueden abrir. Todas aquellas circunstancias es el fuego que ha sobrevenido, pero que el Señor nos dice a nosotros que no nos tenemos que sorprender, porque eso ya está escrito que habría de venir. Entonces dice el apóstol que no nos sorprendemos del fuego que ha sobrevenido, y sigue diciendo, como si alguna cosa extraña aconteciese. O sea que el acontecimiento no es para nosotros extraño, lo sabemos, y muchas veces durante todos estos años hemos predicado que los tiempos serían malos, que teníamos que estar entonces alerta, que no podíamos entonces parar, sino teníamos que seguir adelante. Hace una semana predicamos entonces sobre lo que es el avanzar en victoria, en fortaleza, en lo que la iglesia tiene que hacer, gloria sea al Señor. Por eso entonces nosotros como iglesia, nosotros como que conocemos ese tiempo final, entonces que a nosotros no se nos debe hacer extraño que esto acontezca. Por el contrario, tiene que acontecer, tiene que suceder, y nosotros sabemos cómo es que tenemos que pasar este tiempo. Le escribimos a la gente, le mandamos predicaciones, le mandamos enseñanzas, pero la gente no quiere seguir, la gente no quiere hacer. Mucha gente hoy está contaminada y ya llevamos más de 40,000, sencillamente porque la gente no quiere entender que eso mata a la gente, que eso es un peligro, que hay que buscar a Dios, que hay que meterse con Dios, que hay que esperar en Dios, que hay que depender de Dios, en lo que viva, en lo que venda, en lo que haga. Es que no es el negocio que yo tenga, no es lo que yo venda, no es en lo que yo trabaje, es quién es el que está conmigo para que me bendiga, me multiplique, me favorezca, me cuide, me guarde, me bendiga, gloria sea al Señor, y me dé todo aquello que yo necesito, gloria sea al Señor, para vivir en medio de este tiempo. El versículo número 13 dice, entonces, por el contrario de eso, entonces nos dice, como usted ya sabía, como usted ya comprendía, como usted ya entendía lo que entonces hemos estudiado y hemos oído de la palabra del Señor, entonces dice, sino gozaos. Usted dice, ¿cómo así? Claro, es que si estos tiempos están aconteciendo, si esto que dice la palabra del Señor está pasando, tenemos que gozarnos porque es el cumplimiento de la palabra. Y como estamos en el cumplimiento de la palabra, lo que tenemos es que nos gocemos y nos alegremos. Porque de una u otra manera, lo que dice el apóstol Pedro entonces es, sino gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Que como Cristo padeció y sufrió y pasó ciertas cosas, nosotros las vamos a pasar, pero el Señor está con nosotros. Al gozarnos y al ser participantes, gloria sea al Señor, somos participantes entonces del Señor. Somos participantes porque no son los padecimientos mismos que los que padeció Cristo, pero que nosotros entonces mirando a Jesucristo y lo que Él pasó,
y lo hacemos en comparación a lo que está ocurriendo, no tiene ninguna comparación a lo que el Señor tuvo que pasar, porque nosotros estamos siendo guardados y cuidados, estamos siendo favorecidos, estamos siendo arropados por la gloria y la grandeza del Señor, y donde quiera que vayamos y salimos, el Señor dice que Él guardará nuestra entrada y nuestra salida. Escuche, guardará nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Como somos guardados por el Señor, entonces nosotros nos tenemos que gozar y alegrar, gloria sea al Señor, de ser participante de los padecimientos de Cristo, en comparación a lo que es padecimiento, o sea, lo que estamos pasando, de lo que se está entonces viviendo, gloria sea al Señor. Entonces nosotros nos gozamos. ¿Por qué? Después de la coma dice, para que también la revelación de su gloria, o sea, en el tiempo escatológico que tenemos entonces, a la que tenemos que llegar, dice, en la revelación de su gloria, y os gozáis con alegría. Cuando se revele el tiempo final y su gloria, gloria sea al Señor, sea revelada, pues nosotros tenemos que regocijarnos y alegrarnos, gloria sea al Señor. Cuando usted mira, gloria sea al Señor, el libro de Apocalipsis, por ahí después del capítulo 17, 18, hay jolgorio, hay alegría y gozo, gloria sea al Señor, de que las bodas del Cordero llegaron. Entonces, en ese gozo, en esa alegría, en esa gran bendición, gloria sea al Señor, hermanos, nosotros tenemos que estar. Por eso entonces, del versículo 17 y 18, entonces dice, porque es tiempo, o sea, ha llegado el momento y llegará el momento, ya llega el momento en el tiempo que tiene Dios. Yo solamente le estoy a usted diciendo lo que la palabra dice, gloria sea al Señor, respecto al tiempo que ha de venir. Yo no estoy diciendo que sea esta semana ni la semana entrante, estoy diciendo que el tiempo, gloria sea al Señor, que llegue entonces nosotros que conocemos el tiempo profético, cuando veamos lo que está sucediendo, entonces entendemos que a eso ha llegado. Por eso entonces dice el Señor, porque es tiempo que el juicio, no que el Señor entonces esté juzgando a la iglesia y le diga, ya no, que el juicio, gloria sea al Señor, eso que ha de venir. Entonces, el Señor en la primera parte de lo que va a ser del último tiempo, Dios va a tratar en la tribulación con la iglesia. Va a tratar y va a permitir que cuando los sellos sean abiertos, en la primera parte 4 caballos que tienen una simbología, van entonces a venir y a hacer cosas permitidas por Dios para que la gente que está alejada, para que la gente que es, muchos inclusive impíos, para aquellos que están fríos, para aquellos entonces que como que no quieren nada, entonces mostrarles que ese tiempo que llega es el trato de Dios con la iglesia. Y damos gracias a Dios porque los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Primero debería tratar el Señor con la iglesia, con el pueblo, con su pueblo, con Israel. Pero no, va a tratar con la iglesia para que la iglesia se ponga a tono, para que la iglesia se prepare, para que la iglesia tome conciencia y la iglesia se vaya en el arrebatamiento. Gloria sea al Señor, una iglesia sin mancha, sin arruga. Porque es el tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, o sea, por la iglesia. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, nosotros que estamos buscando, nosotros que nos estamos llenando, porque es que la temática de hoy es llenando la redoma. Entonces, ¿de qué nos estamos llenando? ¿De qué es lo que tenemos que hacer? ¿De qué forma nos tenemos que esforzar? ¿De qué manera tenemos que buscar con más ahínco, con más anhelo? ¿De qué manera tenemos que meternos más con Dios? Es que estamos viendo el tiempo y tenemos que meternos más con Dios, gloria sea al Señor. ¿Para qué? Para estar preparados para pasar este tiempo, gloria sea al Señor, porque estamos seguros que lo vamos a pasar. Estamos conscientes, gloria sea al Señor, que tiene que venir, y aunque estemos en medio de esta pandemia, nosotros estamos tranquilos, nosotros estamos confiando, nosotros estamos esperando, nosotros estamos entonces entendiendo que este tiempo tenía que venir y que va a venir un tiempo aún más difícil. Por eso entonces le animo, gloria sea al Señor, le insto, le exhorto, gloria sea al Señor, a que usted se ponga a tono, para que usted busque, hermana, hermano, para que nos fortalezcamos juntamente con nuestra familia, porque no queremos que ninguno se quede, gloria sea al Señor, sino que todos nos vayamos con el Señor.
Dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ya sabemos cuál es el fin de aquellos que no quieren nada con el Señor. Y usted va a ver en el libro de Apocalipsis, hay muchos que no quieren nada, que a pesar de nada. Por eso entonces termina el Señor diciendo, si el justo, nosotros, que hemos sido justificados, fuimos justificados por la sangre de Cristo, con dificultad se salva, ¿dónde aparece el impío y el pecador? El impío es el que alguna vez conoció al Señor, el que alguna vez anduvo. Y el pecador es el que tiene la costumbre de estar pecando. Tiene la costumbre de estar haciendo el mal, está haciendo maldad. Entonces pregunta, ¿dónde quedan? Si con dificultad. Nosotros que nos estamos metiendo, que estamos buscando, que anhelamos, que oramos, que clamamos, que gemimos, que intercedemos, que luchamos, que batallamos, gloria al Señor, con dificultad. Quiere hacer ellos. Por eso entonces lo que el Señor quiere instar es a que esta gente se ponga a tono con nosotros, a que nosotros haremos, clamemos, supliquemos por ellos, inclusive por nuestra familia. Porque muchas de nuestras familias no quieren saber nada. Entonces es que nuestra familia, gloria sea al Señor, sea entonces, hermano, traída, gloria sea al Señor, arrancada, desarraigada de por allá, de todas sus costumbres, de todas sus cosas, y sea traída a la luz, gloria sea al Señor de Jesucristo. Entonces Dios se glorificará. Por eso, Dios en su misericordia y en lo que Él espera, gloria sea al Señor, nos compara el creyente en lo que Dios quiere, gloria sea al Señor, que seamos. Compara al creyente y en esta comparación hace algo maravilloso entonces de lo que es una virgen. No la Virgen de Fátima ni la Virgen de la Garrero, no, de una mujer virgen que se guarda, que está preparándose inclusive para ese esposo. Entonces, allí en 2 Corintios capítulo 11, versículo número 2, en cuanto a esa fidelidad y a esa pureza, entonces el Señor quiere que nosotros en esa fidelidad sigamos fieles. No podemos ahorita desmayar, no podemos ahorita trastabillar, no podemos ahorita detenernos y retroceder. Tenemos que avanzar. Esa es la fidelidad que Dios espera de nosotros, gloria sea al Señor, y a pesar de lo que ocurra y a pesar de lo que veamos. Yo le doy un consejo: no escuche tanto los números de cuántos son contaminados, de cuántos se murieron. No se pongan ese, porque eso lo va a envolver y le va a llenar la cabeza de situaciones adversas y de cosas negativas. No. Usted sepa que hay un Dios poderoso que está orando, que está glorificando, que está engrandeciendo. Usted va a ver en televisión muchas cosas que dicen que la pandemia, que es que la vacuna, que es que... No se preocupe. Usted espere en Dios, clame a Dios, gima a Dios, que Dios se va a glorificar y Dios se va a engrandecer. Por eso entonces, en lo que dice 2 Corintios, en esa fidelidad y en esa pureza que es la iglesia, porque el Señor va a levantar una iglesia sin mancha, sin arruga. Entonces en 2 Corintios capítulo número 11, versículo número 2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces Dios nos ha desposado con un solo esposo en fidelidad y en pureza como una virgen pura para Cristo. Cuando habla de esa fidelidad, esa pureza, ¿de dónde la tenemos que conseguir? ¿Dónde la tenemos que buscar? ¿De dónde la vamos a sacar? Y tenemos que ir entonces buscando allá, metidos de cabeza, gloria sea al Señor, esforzándonos, batallando, clamando, hermano, en esa intimidad con Dios. Allí es donde vamos a encontrar, gloria sea al Señor, eso por lo cual nos está comparando el Señor, gloria sea al Señor, está diciendo, ese es el creyente, ese es usted, hermana, ese es usted, eso somos nosotros, hermanos. Gloria sea al Señor, eso es lo que el Señor hace, esa comparación preciosa, gloria sea al Señor, y por eso el Señor nos cela en la fidelidad. No, hermano, lo que pasa es que yo voy a ir hasta allí, es que están diciendo que es que vino un señor allí, él está haciendo ciertas cosas y con baños y que no sé qué. Todo
lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿A quién más recurrimos sino a Dios? Por eso, para esto entonces, leímos el primer versículo del versículo número 18, entonces de primera de Juan 2, y dice: hijitos, ya es el último tiempo y usted y yo lo sabemos. Y según vosotros oísteis del anticristo, que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Oímos que el cielo traquea, que suenan trompetas, que hay ovnis que vienen. Todas esas cosas nos dan a entender que el tiempo viene. Entonces, el anticristo va a venir y eso es un hecho y va a venir. Entonces, nosotros lo que tenemos es estar preparados, gloria sea al Señor, porque si nosotros vamos a estar solamente, y después explicamos, gloria sea al Señor, lo de la tribulación y la gran tribulación. Estamos en tribulación. El anticristo se manifestará tal como anticristo. Es entonces, gloria sea al Señor, en el tiempo donde Dios tratará con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Así que, pero nos habla de conocer, y usted y yo lo conocemos. Pero el Señor nos dice que vendrá, y es indudable que viene. Al igual que crecerá juntamente el trigo con la cizaña, que es necesario, dijo el Señor, que creciera, así mismo es una realidad que vendrá. Pero si nosotros miramos el versículo número 20, entonces dice algo precioso y que es una realidad. Y dice: viene, pero, y ese pero, gloria sea al Señor, es maravilloso. Y ese pero significa que tenemos entonces, gloria sea al Señor, la forma, la manera, lo suficiente, lo necesario, gloria sea al Señor, para poder entonces pasar. Y entonces dice el versículo 20: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Alabado y glorificado el Señor. Ustedes y yo, hermanas, jóvenes, niños, nosotros tenemos la unción del Santo. Cuando hablamos de unción, en el Antiguo Testamento, cuando se ungía a alguien, a un rey, a quien iba a hacer un trabajo específico, lo ungían con aceite tipo del Espíritu Santo. Esa unción era separación. Si era para rey, pues sencillamente era separado para ser el rey. Si era para ser profeta, era separado para ser el profeta de Dios. La unción de la cual está hablando el Señor hoy es entonces nosotros en cuanto a separación, pero con poder, porque el rey era ungido y tenía poder. El poder nuestro hoy es entonces no el poder de gobernar allá, sino el poder espiritual. Un poder entonces que el Señor, gloria sea al Señor, nos entregó. Es decir, la separación hecha por Dios, gloria sea al Señor, a usted y a mí. Y el poder delegado en esa separación para lo que para ser capacitado, gloria sea al Señor, para conocer todo lo dado y revelado por Dios en su gloria y en su santa palabra. Y poder entender, gloria sea al Señor, entonces aún en medio de este tiempo que no podemos detenernos sino avanzar. ¿Haciendo qué? Buscando más de la llenura, gloria sea al Señor, para que esta redoma sea llenada, gloria sea al Señor, y teniendo la redoma llena de esa unción, gloria sea al Señor, poder soportar lo que pueda venir. Y de entender en la unción espiritual y el entendimiento y la comprensión espiritual, en la ciencia y en la sabiduría y la inteligencia espiritual, gloria sea al Señor, lo profundo de Dios para usted y para mí. Porque dice el versículo 20: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cuáles todas las cosas? Las cosas que han de venir. De ahí, entonces, la gran bendición que tiene
de Dios para con nosotros, el gran privilegio de que esa unción, gloria sea al Señor, desde Ezequiel, el Señor dice en Ezequiel, que el Señor derramaría, colocaría de su espíritu en nosotros. Joel habla del derramamiento del Espíritu Santo. Es el cumplimiento en el libro de los Hechos. Se cumple, gloria sea al Señor, y trasciende hasta el tiempo de hoy, gloria sea al Señor, esa unción, ese poder espiritual, gloria sea al Señor, que nos capacita y que nos colma, gloria sea al Señor, del poder de Dios. Y como decía el hermano Henry, gloria sea al Señor, que al nombre de Cristo, gloria sea al Señor, con la unción de Dios, entonces aún los demonios, gloria sea al Señor, se sujetan y se someten. Las enfermedades se van, las dificultades se disipan. Entonces, con ese conocimiento y con ese poder que es la unción, es con lo que trasegamos, gloria sea al Señor, en medio de los tiempos difíciles, en medio de los tiempos malos. Si no fuera así, no podríamos, gloria sea al Señor, porque seríamos débiles. Pero lo que nos hace fuertes y lo que nos da autoridad y poder es esa unción del Santo, gloria sea al Señor, que ha sido derramada sobre nosotros. Por eso, para que comprendamos, gloria sea al Señor, y veamos la magnitud, gloria sea al Señor, de esa unción, de la que podríamos quedarnos hablando todos los días, durante un poco de días, y viendo la palabra del Señor cómo manifiesta su grandeza y su gloria a Dios a través de nosotros. Entonces, en 1 Corintios capítulo número 2, versículos 6 al 12, entonces dice, gloria sea al Señor, hablando de lo que entonces conocemos. Vamos a ver y verá que todo eso que hemos recibido de Dios, todo eso que el Señor ha derramado sobre nosotros y que tenemos que ponerlo por obra, gloria sea al Señor, en este tiempo, entonces es lo que permitirá que nosotros entonces en la comunicación íntima y diaria con Dios nos va, gloria sea al Señor, a guardar, a cubrir, a separar, gloria sea al Señor, de todo aquello que entonces ocurrirá, gloria sea al Señor, y nosotros sencillamente estaremos mirando como siempre lo hemos hecho. Nosotros miramos la maldad y miramos todas las cosas, gloria sea al Señor alrededor, pero nosotros estamos cubiertos, gloria sea al Señor, con la sangre de Cristo. Dice entonces, 1 Corintios, capítulo número 2, versículos 6 al 12. Sí, voy a estar parando en algunas partes que son esenciales para que lo podamos comprender, gloria sea al Señor, y usted lo entienda y lo meta dentro de su corazón y dentro de su vida y diga amén. Así es. Sin embargo, hablando del versículo número 12, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. El Señor dijo que los primeros serían postreros y los postreros serían primeros. ¿En cuanto a qué? En cuanto a todo. Lo decía al principio y debería ser, el primer trato debería ser con Israel, que ellos fueron primero que nosotros. Fueron primero que los gentiles. Trató Dios se manifestó a ellos. Es su pueblo. Pero no, nosotros seremos los primeros. En cuanto a esto, usted, hermano, que no lleva mucho tiempo, ha alcanzado madurez. Y cuando yo lo escucho orar, y cuando yo lo escucho hablar, y cuando yo lo escucho hablar con alguien o aconsejar a alguien, darle la palabra a alguien, uno ve la madurez. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra de que primero serán postreros y los postreros primeros. Muchos inclusive, gloria sea al Señor, que son más nuevos que otros, hacen cosas que debería ser, que se suponía que haría el más antiguo, pero no es así, porque es que todos en la iglesia son importantes, no indispensables, pero importantes. Usted se da cuenta que muchos ancianos, gloria sea al Señor, ayunan, oran, claman, gloria sea al Señor, y son las columnas de la iglesia. Otros cantan, adoran y otros predican, pero la mayoría ya predica. Damos gloria al Señor por eso, porque la mayoría ya predica. Me gozo y me regocijo ser el pastor de personas que se han dejado guiar y que yo inclusive ahí con uso estoy mandando estas predicaciones
estoy mandando las predicaciones de nuestra hermana Angie para los niños, estoy mandando la predicación de los martes, gloria sea al Señor, que cada uno de mis hermanos da, gloria sea al Señor, y eso entonces ha hecho que a ellos, gloria sea al Señor, aunque usted no se da cuenta, en ellos hace algo, gloria sea al Señor. Y por ejemplo los jueves, cuando los diferentes hermanos dicen, ay, tan bonito, nosotros quisiéramos hacer lo mismo, pues entonces eso reanima, eso revitaliza, y eso hace entonces que se vea, gloria sea al Señor, que han alcanzado madurez. Y escuche bien, madurez y sabiduría. Y el Señor dice, y escuchen, aunque estemos en este siglo, no de este siglo, no, es que ya había sido dada, gloria sea al Señor, y entonces ha trascendido y ha obrado de tal manera en usted y en mí, gloria sea al Señor, que entonces esa madurez y esa sabiduría que no es de este siglo, que fue dada desde el principio, pero que muchos no lo entendieron, muchos no lo comprendieron, o que no se lo reveló Dios, como vamos a seguir viendo, gloria sea al Señor, por el privilegio maravilloso de ser nosotros entonces, hermano amado, la iglesia de Jesucristo. Entonces, el Señor dice, no de este siglo, y cuando habla de los príncipes de este siglo, habla de los sabios o de los entendidos de este siglo. Dice entonces, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. No es de esos. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Porque a nosotros nos lo reveló Dios. Lo que nos reveló a los ángeles, sus misterios, nos lo reveló a nosotros. La salvación, su misterio. Y esos misterios, de esos misterios es que nosotros hablamos, porque es sabiduría. Para el hombre natural las cosas celestiales son locura, pero para nosotros las cosas celestiales son normales. Ese misterio, gloria sea al Señor, son misterios, para mucha gente es un misterio. ¿Cómo así que el Señor entonces hace milagros? ¿Cómo así que coloca la mano sobre un enfermo y el enfermo se sana? ¿Cómo así que le dicen a un demonio que se vaya y se va? Eso para las personas de este mundo, gloria sea al Señor, los príncipes de este mundo, eso no puede ocurrir, eso no puede pasar, no es lógico, pero para nosotros es natural, es normal. ¿Cuánto alaban y glorifican a Dios? Misterio, las sabidurías, entonces dice el Señor, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría guardada, gloria sea al Señor, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios desde antes, mire lo maravilloso del Señor. Dios a usted, hermana, a usted, hermano, lo separó desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de su mami. El Señor ya nos había señalado. ¿Para qué nos había señalado? Para pasar el tiempo que tenemos que pasar en esta tierra, gloria sea al Señor, a través de la sabiduría, gloria sea al Señor, que el Señor había predestinado desde antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, para que nosotros la disfrutásemos, para que nosotros entonces la viéramos, para que nosotros la entregásemos, gloria sea al Señor, para que nosotros entonces, gloria sea al Señor, la administremos, hermano amado, porque esa gloria fue entonces traída predestinada desde antes de los siglos, gloria sea al Señor. Y escuche bien, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. El Señor dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Lo que nosotros estamos buscando y lo que me dice a mí entonces el versículo número 20 es que tenemos la unción del Santo y conocéis a través de esa unción, conocemos entonces esto, gloria sea al Señor, estos misterios y esto que ellos no conocieron, gloria sea al Señor. Y sigue diciendo, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Ellos no entendieron, estaban siendo guiados por ciegos. Y los sacerdotes, ni siquiera los sacerdotes tenían el conocimiento.
Se basaban allá, gloria sea al Señor, entonces en la ley, y ni siquiera cumplía la ley. Jesucristo vino y cumplió la ley. Y le dijo qué era lo que era la ley, gloria sea al Señor, y nos permite a nosotros tener en nuestro corazón esa bendición, y por eso nosotros, gloria sea al Señor, procuramos, nos esforzamos en no pecar, en guardar los mandamientos, nos esforzamos, gloria sea al Señor, y por eso es que Dios nos bendice, y por eso es que Dios se glorifica, y por eso es que Dios ahora conocemos ese misterio. Mire, hermano, algo tan sencillo, gloria sea al Señor, y yo no sé si usted lo hace, pero yo lo hago, y yo siempre lo hemos hecho en la iglesia. Bendecimos a Israel. Yo oro y bendigo a Israel. Y soy bendecido por bendecir a Israel, porque es que el Señor lo determinó así. Porque el que bendigere a mi pueblo, yo lo bendeciré, pero el que lo maldeciré, yo lo maldeciré. Y yo no hago sino bendecirlo. Mire lo que pasó allá con el presidente de Venezuela, con Hugo Chávez. Se puso a maldecir a Israel. Y el Señor, vea, se murió. Ese hombre que tenía tanta capacidad y que estaba, vea, se murió. Porque dijo que maldecía a Israel de lo profundo de su corazón, de su profundo de su ser. Y allá el cáncer le dio allá lo profundo. Por eso nosotros conocemos eso que ellos no conocen, gloria sea al Señor. Por eso entonces no hayan crucificado al Señor. Antes bien, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos le aman? Que ha preparado para los que le aman, y los que le aman somos nosotros. Le amamos. Amo a mi Dios porque Él me amó primero. Amo a mi Dios porque Él me amó primero. Y le amamos, gloria sea al Señor, porque nos amó. Nosotros no estamos buscando, Él nos encontró. Y le amamos, gloria sea al Señor, por lo que Él es y por lo que ha hecho por nosotros. Por eso esas cosas que nació el corazón del hombre son las que Dios ha preparado para nosotros. Por eso entonces el hombre corriente, la mujer corriente, la persona corriente no entiende estas cosas, porque son profundas, gloria sea al Señor. ¿Y dónde es que las encontramos? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahí es donde encontramos, ahí es donde todo lo que hemos oído, todo lo que hemos atesorado, todo lo que hemos guardado en nuestro corazón es lo que Dios está haciendo, y lo que Dios obra y nos usará a nosotros para entonces, gloria sea al Señor, en medio de este tiempo, en medio de esta pandemia, en medio de esto, gloria sea al Señor, entonces pararnos como iglesia, levantarnos como iglesia y decir que Jesucristo es poderoso, que el Espíritu Santo obrará y que esta pandemia se va cuando el Señor lo quiera, y que Dios lo está permitiendo para prepararnos, gloria al Señor, y para fortalecernos y para que estemos metidos con Dios y buscar de su grandeza y de su gloria. Por eso, hermano amado, a los que le aman, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, la unción, nos la reveló por el Espíritu, no la reveló un hombre. No, nos la reveló por el Espíritu. Y determina entonces qué es esa revelación y por qué se la reveló al hombre. Y de esa cuantía. Entonces, Dios la ha preparado porque Dios nos la reveló por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Cuál es el Espíritu del Señor? Aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es entonces, gloria al Señor, es que escudriña todo. El que conoce tu corazón, mi corazón, gloria sea al Señor, y nos lo revela a nosotros porque conoce nuestro corazón. Sabe que en nuestro corazón hay deseo, hay anhelo, hay fervor, gloria sea al Señor, por buscar de Dios, por conocer más de Dios, por saber más de Dios, por entonces entender y comprender más la palabra del Señor. Porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu de Dios? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y escucha lo que dice el último versículo. Y nosotros, usted y yo, escucha bien, para que le ponga cuidado. Y nosotros, gloria sea al Señor, no hemos recibido el espíritu del mundo, no. Como habla Romanos capítulo número 8, nosotros nos esforzamos viviendo en el Espíritu. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu, y escuche bien para que lo comprendamos bien y nos demos cuenta de las bendiciones de todo lo que hemos hablado anteriormente, en cuanto a misterios y en cuanto a sabiduría, en cuanto a conocimiento, en cuanto a ciencia.
en cuanto a eso profundo, gloria sea al Señor, que buscando a Dios, porque yo sí le oro, aclamo a Dios y espero que usted ore a Dios y clame a Dios y le dice, dígale que le dé sabiduría desde el principio, desde que me convertiré, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Por favor, dame sabiduría, por favor, Señor. Y el Señor dice que si no la tenemos, que la pidamos, y el Señor nos da, nos dará la abundancia. Y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. El Espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo que proviene de Dios. Y entonces, ¿para qué? Entonces el Señor determina para qué. Y entonces se tendrá, gloria sea al Señor, de lo que hay y de lo que hemos hablado, entonces entendimiento, gloria sea al Señor, porque ese Espíritu que proviene de Dios, que es el Espíritu del Señor, es para que sepamos, o sea, de sapiencia, de sabiduría, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tremendo, ¿cierto? El Espíritu, dice la palabra del Señor, nos guiará a toda verdad. Eso dijo Jesucristo, que Él enviará otro Consolador para que ese Espíritu nos guiaría. Y Él no hablará de lo de Él, sino que Él hablará, gloria sea al Señor, de lo que habló Jesucristo y nos dará entonces, gloria sea al Señor, la certeza. Y hablará esa verdad, gloria sea al Señor, nos dará a conocer esa verdad. Y entonces a través de esa búsqueda y a través entonces de lo que estamos haciendo como iglesia en este tiempo, que estamos aprovechando el tiempo, entonces Dios se glorificará y revelará. El Señor está revelando. Hace unos días Mayerly me manda muchas cosas y yo lo único que hago es interpretarlas y nos estamos comunicando. Ella ayunó 40 días, yo la acompañé 21 y Dios le está dando muchas cosas lindas y me dice, papi, mire, yo le oro al Señor, le clamo al Señor y el Señor nos da sabiduría para comprender esto, hermano. Ella me decía, ¿cómo ya? Gloria sea al Señor, el Señor Jesucristo le está rogando al Padre, porque el Padre quiere enviar ya, y el Señor Jesucristo le dice, dale oportunidad a otros, dale oportunidad a otros. Él está intercediendo por aquellos que están todavía, gloria sea al Señor, mire hermano, que quieren todavía, gloria sea al Señor, a pesar de lo que ven, todavía por allá, gloria sea al Señor, buscando lo que no ha perdido. Por eso entonces, a través de ese Espíritu que fue dado, gloria sea al Señor, esa unción, es que entonces nosotros comprenderemos, gloria sea al Señor, lo que se nos ha dado. El versículo número 24, gloria sea al Señor, dice algo maravilloso y es lo que nos trae a colación, y por eso yo le digo que no importa cuánto tiempo es lo que llevemos, lo importante es cuánto nos hemos metido con Dios, y en eso que nos hemos metido con Dios entonces es que el Señor sea glorificado. Y mire lo que dice el apóstol Juan, gloria sea al Señor, inspirado por el Señor Dios, en la inspiración de la palabra. El versículo 24 dice, lo que habéis oído desde el principio, desde que usted se convirtió, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Lo que el Señor ha revelado y en los misterios que nos ha entregado, gloria sea al Señor, y que nos ha dado, gloria sea al Señor, entonces en sabiduría, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Y para qué ocurre? Entonces, en cuanto a eso, gloria sea al Señor, de esa palabra que hemos oído, porque esa cualidad que no hemos escuchado, porque la fe viene por el oír, no por el escuchar, que hemos oído, gloria sea al Señor, y nosotros entonces la hemos atesorado. Mire hermano, mire la bendición de haber conocido esta verdad. Tengo poquito tiempo, pero quiero decirles lo siguiente. Mucha gente defiende algo falso. Las sectas defienden eso falso y la defienden con la vida. ¿Cómo nosotros no vamos a atesorar esa verdad? Si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya nos hizo libres, gloria al Señor, esa verdad. Por eso entonces, atesorando lo oído desde el principio, tenemos que atesorarlo como lo más preciado, como lo más precioso que tenemos. Nuestros hijos son preciosos.
Pero a ellos también tenemos que entonces inculcarle ese tesoro de guardar esa palabra que escuchamos del principio. Si nosotros no desmayamos y en nuestro corazón y en nuestra mente guardamos como un tesoro, gloria sea al Señor, lo aprendido, porque lo que hemos aprendido lo hemos aprendido es enseñado por Dios. Es garantía de permanecer en Cristo, gloria sea al Señor. Y al permanecer en Cristo, eso nos asegura la vida eterna. Y la vida eterna entonces es el gozo y es el resultado de todas aquellas cosas que hemos pasado. Después de la tempestad viene la calma. Después del desierto entonces vendrá, gloria sea al Señor, gloria sea al Señor, hermano, las aguas claras, las aguas, hermanos, dulces, y el gozo y la alegría del Señor. Entonces, con Cristo aseguramos la vida eterna, que tiene que ser nuestra meta espiritual. Por eso, en paralelo a lo que está diciendo el Señor, de guardar esa palabra desde el principio hemos oído, porque eso se ha vuelto fe, convicción. Profesamos, gloria sea al Señor, entonces que somos hijos del Rey, que somos hijos del Señor de los señores, que le somos servidores, que somos siervos, que estamos, gloria sea al Señor, entonces para llevar la palabra, para enseñar, para ser discípulos, gloria sea al Señor, para orar por los enfermos y que los enfermos se sanen, para ver qué necesidades tiene la gente y a través de lo que Dios entonces nos ha dado en sus misterios, en su sabiduría, en su inteligencia, en su ciencia, en su conocimiento, podamos ponerlo, gloria sea al Señor, al servicio de aquellos hermanos que ignoran, gloria sea al Señor, tantas cosas maravillosas que el Señor a nosotros nos ha dado. Hemos crecido. No somos aquellos que empezamos un día. No somos esos. Somos, hermano amado, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, con el conocimiento profundo de Dios. Jesucristo, antes de irse, dijo allá en Juan 15:5: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y mire el premio por ser los pámpanos, por ser los retoñitos, por ser esos pámpanos de esa vid. El versículo 7 del mismo 15 dice: si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí ve la bendición? Además que nos dio sabiduría, nos dio revelación, nos dio sus misterios, se glorifica. Hermano, todo lo que el Señor ha hecho, gloria sea al Señor, hermano. Además de eso, porque es que yo tengo que ponerle cuidado a eso que está ocurriendo, no, es a lo que Dios me ha dado que es superior a eso que está ocurriendo, gloria sea al Señor, porque la preparación que estamos teniendo es tan maravillosa y tan efectiva, gloria sea al Señor, que nos llevará a la vida eterna y que pasaremos estas cosas, gloria sea al Señor, y tenemos que pasarlas, gloria sea a Dios, así como se ha crecido, gloria sea al Señor, en la iglesia, con dificultades, con problemas, con tantas cosas, hermano, que pasan, ¿cuánto tiempo, hermano, que usted está en la iglesia? Y los domingos, ¿qué problema usted llega a la iglesia? Que mire que una cosa, que la otra, que cuando usted se propone a orar, cuando usted se propone a ayunar, cuando usted se ha propuesto, hermano, ¿cuántas cosas han pasado? ¿Cuántas cosas le han pasado en el tiempo que usted lleva en la iglesia, que lleva en el Señor? Pero hoy al estar aquí parados, gloria sea al Señor, delante de Dios, y que Dios nos diga todas estas cosas que nos ha dado, todas estas cosas que realmente han pasado en nosotros, aquello que el Señor nos ha permitido atesorar en el corazón, ¿no es maravilloso, gloria sea al Señor, y decir: ay, Padre Celestial, tú has hecho tantas cosas tan lindas en nosotros, Señor? ¿A cuántos Dios ha sanado? ¿A cuántos Dios ha hecho milagros, prodigios, maravillas? Que son las que tenemos que sacar, a aflorar en este tiempo. No lo que está ocurriendo de pronto, que parezca tan difícil, tan duro. No, saquemos eso que Dios nos ha dado y verá que Dios de ahí nos va a sacar, porque es que Dios siempre nos ha sacado allá del problema, la dificultad, del desierto, siempre Dios se ha glorificado. Por eso entonces, si usted y yo estamos haciendo el bien en medio de este tiempo, ¿no le podemos pedir a Dios y lo que el Señor está haciendo y será hecho? ¿No nos ha alimentado Dios? ¿No nos ha dado el aire? ¿No hemos podido salir
Y aquí estamos alabando y glorificando a Dios. El hecho entonces de estar aquí es porque Dios nos ha permitido y nos permitirá seguir llenando la redoma. El Señor le mostró a Mayeli en estos días cómo cogía la cosecha al Señor, cómo segaba y cómo Él zarandeaba para que cayera parte la cizaña, cómo la cizaña se convertía en sangre y cómo el trigo se convertía en oro, que aplaudía, alababa y glorificaba el nombre del Señor. Que estemos dentro de ese oro, que estemos, gloria sea al Señor, dentro de ese trigo, y que todo lo que está ocurriendo le demos trascendencia al poder, a la grandeza, a la gloria y a la excelencia de Dios. Que pongamos por obra todo aquello que hemos oído, todos los milagros que ha hecho, los prodigios que hemos visto, las bendiciones gloriosas que nos rodean, es las que ponemos ahora, en este tiempo, por obra. Y le decimos a la pandemia: harás y estarás hasta que Cristo quiera, hasta que Él lo permita. Pero cuando Él diga no más, no habrá más pandemia. El Señor iba en la barca y se levantaron las olas. Aquellos hombres avesados en la pesca en el mar se asustaron y el Señor dormía. Y le dijeron: ¿no te das cuenta, Señor, que perecemos? Y el Señor se levantó y reprendió el viento, y el viento se detuvo y hubo bonanza. Ese es el Cristo de hoy también. Ese es el Dios de hoy también. Ese es el Dios que nos permitirá pasar y seguir adelante en el poder de Dios, llenando la redoma, en el nombre del Señor. Mis amados, Dios les bendiga. Me gozo, los extraño. Por último, quisiera decir que el martes nuestro hermano Miguelito, gloria sea al Señor, traerá entonces el culto. Me han pedido, gloria sea al Señor, y le pido al hermano Miguelito desde este medio, que si por favor no mandan las enseñanzas por Google, que es que hay algunos hermanos que no la pueden ver, gloria sea al Señor. Entonces así modifican, gloria sea al Señor, de pronto que los hermanos que le envían al hermano le envíen vía entonces, hermano, gloria sea al Señor, WhatsApp, vía la otra vía que hay, gloria sea al Señor, para poder verla. Para el día jueves, gloria sea al Señor, entonces vamos a esperar que nuestro hermano Alvarito Gómez nos traiga la enseñanza. Nuestra hermana Angie el día sábado a las 2 de la tarde enviará la enseñanza. Gracias, hermana Angie, por todo lo que está haciendo por los niños. También lo estoy mandando para allá, para Icononso. Están felices los niños ya escuchando, gloria sea al Señor. Así que, hermanos, damos gracias al Señor. Esperamos encontrarnos pronto, esperamos vernos pronto, les extrañamos, les amamos. Esperamos, hermano amado, que Dios se siga glorificando y nos siga bendiciendo. A Dios sea la gloria, sea la honra, el engrandecimiento y la exaltación. Salud de toda mi familia. Nos regocijamos y nos alegramos en Dios de verles nuevamente en este día. Dios les bendiga, Dios les guarde. Cuídense mucho. Oren al Señor y gócense.